Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy vamos a detenernos más que en la burguesía, en el proletariado, en las condiciones de vida de las personas que se vieron afectadas por este cambio de sistema que fue el capitalismo. Recordemos que hasta ahora vimos las revoluciones burguesas. ¿Cuáles eran estas revoluciones burguesas? La Revolución Gloriosa en Inglaterra, la Revolución Francesa en Francia. Estas revoluciones generaron, por un lado, eh, la aparición del concepto de ciudadanía. Ya no somos súbditos de un rey, sino que somos ciudadanos. El ciudadano es aquel que puede elegir a quienes lo representan, que puede participar políticamente, que se siente parte de un colectivo más amplio que es la nación. Entonces aparece la idea de Estado y nación complementarios, un Estado que ejerce su poder sobre la nación y en esa nación viven los ciudadanos que forman parte de ella y que tienen derechos políticos, civiles, que tienen derechos para elegir ciertas condiciones de vida. Ahora bien, ¿quiénes son esos ciudadanos? Esos ciudadanos no son todos. En un principio esos ciudadanos eran los propietarios, es decir, la burguesía. Era este sector que tenía derechos civiles y derechos políticos. Derechos civiles como las libertades, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de trabajo, de generar cualquier asociación para producir o para comerciar, que podía moverse libremente, que podía tener libertad de culto, es decir, tener la religión que quisiera, etcétera. Y derechos políticos. Esos derechos políticos son al sufragio, es decir, a poder votar a sus representantes, a formar partidos políticos y además a asociarse por intereses en común, por ejemplo, asociaciones empresarias. En este sistema capitalista, entonces, esos derechos civiles y políticos garantizan que ese sistema pueda perdurar y pueda desarrollarse, básicamente porque el capitalismo necesita de la libertad para comerciar, para vender, para comprar, etc. Necesita del derecho de propiedad. Y esta burguesía de esta manera logra acceder al poder político para llevar adelante sus intereses. ¿Qué pasa con la otra parte involucrada en este sistema? Decimos que el sistema capitalista es un sistema de clases sociales. Ya las personas no están en un lugar por casta, por religión, por raza, sino por su lugar en el aparato productivo, es decir, los obreros. ¿Qué pasa con los obreros? Habíamos visto en clases anteriores los efectos del capitalismo. Perdón, no solamente cambios productivos, empezar a producir, ya no artesanalmente, sino producir más cantidad en menos tiempo, o sea, aumento de la productividad, división del trabajo, etc. Estos cambios en el trabajo tienen que ver también con un cambio en el lugar de trabajo, ya no es la zona rural, sino que son las ciudades, y esto lleva también a un cambio en las formas de vida. Por un lado, el hacinamiento en ciudades que van formando los barrios alrededor de las fábricas, el cambio de ritmo, de los ritmos naturales. Alguien en el campo se guiaba por cuándo amanece, cuándo anochece, cuando hay que sembrar o hay que cosechar, etc. A los ritmos fabriles. La fábrica marca el ritmo de trabajo, a qué hora se entra, a qué hora se sale, etc. Es decir, que el cambio en la vida de las personas es muy importante. Ya la unidad productiva no es la familia, donde padre, madre, hijos trabajaban en conjunto y tenían roles diferenciados, sino que ahora todos trabajan en fábricas, en horarios que determina la fábrica, en lugares que determina la fábrica y en condiciones pésimas de trabajo. ¿Qué derechos tienen estos proletarios? Muy pocos. Se establece, sí, que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos derecho a establecer contratos, por ejemplo, un contrato de trabajo,
pero ese derecho es formal, no es real, desde el momento en que una persona no tiene el poder para decir, ah, no, este trabajo no me gusta y me voy a otro, cuando no tiene otro, cuando no hay otra posibilidad. Entonces esa libertad es formal. Debe sostener ciertas condiciones porque tiene que alimentarse o tiene que alimentar a su familia. ¿Tiene libertad de movimiento? Sí, para migrar del campo a la ciudad, pero una vez en la ciudad está atado a estas condiciones de hacinamiento, de pobreza, de miseria, de trabajo en fábricas que todas van a generar las mismas pésimas condiciones, insalubridad, de malos salarios, en algunos casos peores aún, como son las minas de carbón, por ejemplo. Es decir que esos derechos y esas libertades son formales. ¿Qué pasa con los derechos políticos? En realidad no los tienen. No tienen derecho a votar porque no son propietarios y no pueden asociarse. Así como los empresarios pueden asociarse para ponerse de acuerdo en ciertas condiciones, los obreros no pueden asociarse. Esto va a ir generando tensiones cada vez más grandes que hacia el siglo XIX van a ir estallando en conflictos de lucha obrera. El siglo XIX va a estar caracterizado por las luchas obreras. Esas luchas van a empezar, por ejemplo, con dos movimientos muy importantes en Inglaterra, el cartismo y el ludismo. El ludismo es un movimiento que surge a partir de Ned Ludd, y por eso toma su nombre, que va a ver en la máquina, en la tecnología, el enemigo que hace que las personas tengan que trabajar a destajo sin tener respiro. Y esto va a hacer que vaya contra. Su lucha es empezar a romper las máquinas para que no se pueda producir como una forma de protesta. En el caso del cartismo, es un movimiento que apunta mucho más a los derechos de los trabajadores, es decir, al derecho a asociarse, al derecho al sufragio, al derecho a la participación política, y acá se empieza a plantear algo interesante, que es que se pide que la actividad política sea rentada. ¿Qué significa esto? Que alguien que es elegido como diputado, como senador, como legislador, cada país lo llama distinto, esa persona pueda vivir de un sueldo. ¿Por qué? Porque hasta ahora los que participaban en las cámaras legislativas eran todas personas de poder económico, o nobles o burgueses. No necesitan un sueldo para vivir porque tienen sus ingresos, sus rentas, sus fábricas, etc. Y el lugar del Congreso es más un lugar para hacer sus propios negocios que otra cosa, en ese caso. ¿Qué pasa con un obrero que pudiera llegar a ser elegido? No puede dejar de trabajar porque tiene que vivir. Entonces acá se empieza a hablar de la profesionalización de la política, algo que hoy en día es lo que existe en el mundo. Diputados, senadores, funcionarios cobran por su trabajo un salario. Bueno, este es el primer movimiento y se llama cartismo porque es una carta que presentan con todas estas peticiones. Este va a ser el inicio de las luchas obreras. Las próximas clases vamos a ver cuáles son los movimientos que surgen a partir de esto. Hoy nos vamos a detener acá. Vamos a hacer una visión de cuáles eran las condiciones de vida y de trabajo de estas personas. Porque la semana que viene se celebra el Día Internacional del Trabajo, se celebra el Día del Trabajador para todos y vamos a hacer la efeméride correspondiente y lo vamos a vincular a este tema. Así que ahora yo les dejo este video y luego les voy a pasar un material para que trabajen sobre eso, para que la semana que viene podamos trabajar sobre el Día del Trabajador. Bueno, les mando un beso grande a todos, deseo que se cuiden, que cualquier duda que tengan me la compartan a través de los foros, podemos estar en contacto y bueno, les deseo que tengan un hermoso día.